Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La práctica probatoria con perspectiva de género, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones en los contextos judiciales implican una necesidad indispensable de modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos contextos sociales y de esta forma, atendiendo a lo desarrollado en la sentencia SU 08 del 2020, es fundamental que se transmita una nueva ola de justicia basada en el género, que permita de esta forma desentrañar en todos estos conceptos y dotar a todo el sistema judicial de las herramientas necesarias para integrar la práctica cuando se alega violencia contra la mujer, especialmente en los procesos de divorcio y cesación de efectos civiles del matrimonio católico. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la manera en que la perspectiva de género permite desactivar varias de las experiencias estereotipadas, sustituyéndolas por criterios cognitivos adecuados con los que el juzgador puede realizar inferencias probatorias y valorar las pruebas sin perjuicio ni criterios de género. Así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, a fin de adoptar decisiones más justas en un plano de igualdad material, sobre todo en la jurisdicción civil y de familia, donde la percepción de la violencia en contra de la mujer puede resultar más compleja por las dinámicas que se desarrollan al interior de las familias. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, abogado, magíster en Derechos Humanos y Familia de la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho Procesal. Ha sido docente en pregrado y posgrado en las áreas de Derecho de Familia, formador de la Escuela Judicial y actualmente se desempeña como juez 15 de familia de Medellín. Doctor Diego Fernando, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Desde acá, desde Medellín, compartiendo con ustedes este tema tan importante que corresponde al análisis de los asuntos y sobre todo el tema de la prueba con perspectiva de género. Hoy vamos a charlar acerca de aquellos elementos tan complejos que resultan para el juzgador y por supuesto también para quienes de alguna u otra forma participan en el entramado judicial a fin de lograr una decisión justa, equitativa, que corresponda también a los parámetros constitucionales y convencionales. No es una tarea fácil. Tan así que la Corte Constitucional, de igual manera las altas cortes, han reiterado en múltiples ocasiones que los jueces y juezas estamos en el deber de administrar justicia con perspectiva de género. Compartiré con ustedes unas diapositivas que servirán de guía a la exposición. Un breve resumen, una breve referencia para contextualizar lo que corresponde a la valoración probatoria, porque vamos a llegar allá. Vamos a ver algunos elementos que nos servirán de insumo para efectos de poder valorar la prueba con perspectiva de género. Tema, como ya lo mencioné, complejo, en tanto que se infiere de este ejercicio la eliminación de algunos elementos que se introducen subjetivamente en el juez, en la jueza, en el intérprete, y que esto hace difícil en muchos casos poder evidenciar claramente la prueba
y de igual manera pues tomar decisiones acordes con esa realidad o esa verdad que es la función propia del juez. Para ello tenemos en cuenta lo siguiente: hablar de aplicación de perspectiva de género en las decisiones judiciales no es otra cosa que lograr la igualdad material señalada en el artículo 13 constitucional. Sabemos que esta norma constitucional establece, en primer lugar, que todas las personas somos o estamos en igualdad de condiciones ante la ley. Sin embargo, a renglón seguido también nos advierte esta norma que ante las diferencias que se presentan, es deber del Estado como tal poner en marcha algunas acciones afirmativas tendientes a lograr una igualdad que no solamente formal, sino material. Y esa igualdad material se lograría en la medida en que es posible hacer uso de lo que se ha denominado el enfoque diferencial de género. El enfoque diferencial del género no es otra cosa que un instrumento que se le presta o se le pone a consideración no solamente a quienes administran justicia, sino también a todo el Estado como tal y a todas las personas, a la sociedad incluso, a efectos de poder evidenciar cuáles son esas relaciones asimétricas de poder que históricamente se han evidenciado y donde la mujer, desafortunadamente, pues ha tenido un rol de desigualdad y que esto ha conllevado a la vulneración de sus derechos. Por eso se hace imperante para el Estado cumplir con unos convenios, unos tratados internacionales, compromisos estos que no serían posible materializarlos si no es a través de lo que se considera como acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, entonces, tienden a lograr materializar esos compromisos internacionales del Estado, y esto está en todos los órdenes, desde quienes crean las leyes, desde el Congreso, desde quienes también deben ejecutarlas y, por supuesto, de quienes administran justicia. ¿Cuáles serían esas acciones afirmativas propias para jueces y juezas o administradores de justicia? No serían otras que las de eliminar aquellas barreras que impiden el acceso a la administración de justicia y, de igual manera, ya estando dentro del proceso, también hacer posible que se logre esa igualdad material aplicando la perspectiva de género. La aplicación de la perspectiva de género, entonces, conlleva a que el juez, la jueza, logre la acción afirmativa como un deber. Es un deber de ese funcionario, de esa funcionaria judicial, hacer posible que se acerque la justicia a ese ciudadano y sobre todo si ese ciudadano está en unas condiciones especiales, catalogados por la Constitución como sujetos de especial protección, como lo son las mujeres. Por consiguiente, debemos saber que se trata de un deber que debemos realizar o debemos cumplir con esa misión constitucional, como ya mencioné, de hacer posible esa igualdad material. La Corte Suprema de Justicia, en famosa sentencia STC 2287 del 2018, del 21 de febrero, siendo magistrada ponente la doctora Margarita Cabello Blanco, señaló que la perspectiva de género, comillas, es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad. Como ven, se trata entonces de hacer un análisis sobre el derecho fundamental a la igualdad en aplicación de las garantías propias que hacen posible que las mujeres que están involucradas dentro de los juicios procesales, juicios jurídicos, penales, civiles, laborales, de todas las jurisdicciones, se pueda lograr esa igualdad. E introduce un elemento particular y es el tema de la valoración de la prueba. La prueba y su valoración, desde ya lo advierte la Corte Suprema de Justicia, y así lo ha hecho en múltiples sentencias, debe ser efectuada de forma diferente. O sea, no llega la mujer en igualdad de condiciones a las del hombre. Y esto implica un reto, entonces, para lograr identificar en qué casos se debe aplicar perspectiva de género
y de igual manera el cómo hacerlo. Por eso, en esta sentencia establece algunas premisas. Por ejemplo, aprender a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niños, grupos LGTBI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes o cualquier otro. Claro, es que al hablar de la igualdad material, pues no estamos solamente haciendo referencia a un grupo poblacional específico. Y el enfoque diferencial aplicaría para todos estos rangos, a todas estas categorías. Uno de ellos es el enfoque de género, pero bien podríamos hablar del enfoque etéreo, para hablar de la edad, por ejemplo. O aquel enfoque en aras de lograr garantizar también los derechos de aquellas personas que han sido también discriminadas por su color de piel, por su orientación sexual, por ejemplo. Ha dicho la Corte también que la perspectiva de género es tener conciencia de que ante situación diferencial por la especial posición de debilidad manifiesta, el estándar probatorio no debe ser igual. El estándar probatorio no debe ser igual. Vamos a ver más adelante qué entenderíamos por esto de estándar probatorio y cómo hacer posible que ese estándar probatorio entonces se haga en planos de igualdad frente a los sujetos procesales, pero a partir de las diferencias que se podrían encontrar entre ellos. De ahí que también implique, parece el deber del juez y la jueza, aplicar la ordenación de pruebas de oficio, porque estamos dentro de la especialidad civil, de familia, entre otras, a excepción de la penal, que implicaría para el juez ese deber de descubrir la verdad, que no es un convidado de piedra, que está en la obligación de dilucidar, encontrar cuál es esa verdad. Y esa verdad debe estar verificada por el juzgador a partir de los hechos realmente probados. Y por ello debemos acudir a lo que se ha denominado el estándar probatorio con perspectiva de género, y para ello utilizaremos algunas reglas que nos trae el Código General del Proceso. Y es que hemos visto, incluso en los medios de comunicación, ha salido la denuncia de los usuarios de la justicia, llamando la atención para que los jueces y juezas logren de verdad entender de qué se trata esto de aplicación de perspectiva de género. Y muchas veces se falla inconscientemente, no con la intención de causar un daño, de revictimizar a la víctima, pero que si no se tienen unas reglas claras, por ejemplo, de la forma como preguntarle a una víctima, mujer de violencia, pues se estaría revictimizando, y esto implicaría que no se esté cumpliendo con los deberes que la ley, la Constitución y los convenios internacionales le imponen a ese juzgador, como ya dije, siendo esta una acción afirmativa de parte de la rama judicial. Veamos algunos elementos de tipo probatorio que nos ayudarían a comprender entonces la forma, la práctica probatoria y la valoración de la prueba con enfoque diferencial de género. Y uno de los aspectos relevantes que tenemos a la hora de decidir está enmarcada en lo que corresponde a la carga de la prueba. Entendemos, por regla general y conforme lo dice el artículo 167 del Código General del Proceso, que le incumbe a la parte interesada, a quien alega un hecho, demostrarlo. Debe traer al proceso las pruebas idóneas y pertinentes, conducentes y pertinentes, que ayuden al convencimiento de la tesis planteada por quien acusa, por quien plantea una pretensión. Lo mismo recae frente a quien niega dicha pretensión. Y aquí en este tema de la carga probatoria, podemos decir, en principio, que el juez, la jueza, quien administra justicia, conforme está previsto en el mismo Código General del Proceso, tiene el deber de lograr la igualdad real de las partes. Cuando ingresan al proceso, estaríamos hablando de una igualdad formal, ya sea demandante, demandado, demandante, demandada, están en igualdad. Así debe ser. Las normas son de orden público y las normas procesales, principalmente,
están previstas independientemente del sujeto procesal que se encuentre allí. Independientemente, digamos, del sexo, de su opinión política, de su condición económica, filosófica, etc. De allí parte entonces también hacer posible que haya una administración de justicia en un plano de igualdad. Sin embargo, esa igualdad real, que no meramente formal, ya le impone a ese juzgador una carga, un deber adicional. Y vemos cómo en casos concretos, como lo trae a colación la Corte Constitucional en la sentencia T4247 de 2010, se dice que la carga probatoria puede revertirse, puede distribuirse, puede el juzgador establecer que ella no esté en cabeza de ese demandante o de quien de principio le corresponde demostrar unos hechos. Y, por ejemplo, en temas de discriminación, ha dicho la Corte Constitucional que esta puede revertirse. Puede el juez decir quién estaría en la obligación de demostrar un determinado hecho. En estos términos los establece, comillas, en los eventos de presunta discriminación resultaría inequitativo y contrario al derecho de acceso a la justicia que la carga probatoria recayera exclusivamente sobre la persona que alega ser víctima de dicha discriminación, por cuanto es casi imposible probar elementos intencionales por parte de quien realizó la acción presuntamente discriminatoria. En estas oportunidades, la protección material del derecho obliga a otorgar un papel especial a los indicios que surjan de lo recaudado en el expediente y, como antes indicó, colocan una carga probatoria especial en el acusado, pues estará obligado a demostrar que su conducta es claramente garantista del derecho de igualdad y, por consiguiente, se aleja por completo de cualquier parámetro que se considere discriminatorio para los sujetos directamente afectados. Esta carga probatoria, que en casos de discriminación, podemos hablar de la discriminación frente a la mujer, así como a otros sujetos, a otras personas, va de la mano con este principio, que lo ha reiterado la jurisprudencia, principalmente la Corte Constitucional, y es el principio de flexibilización de los medios de prueba. Flexibilizar los medios de prueba, flexibilizar la prueba como tal, implica que en algunos asuntos, en algunos casos, pues no corresponda principalmente a tener una prueba rígida. Diríamos que flexibilizar en algunos casos hace posible que el efecto de la prueba pues pueda ser evaluada con otros estándares. El estándar probatorio, entonces, cuando aplicamos perspectiva de género, será diferente a aquellos eventos en los que no se aplica perspectiva de género. Y es que, en efecto, se ha evidenciado en muchos casos que si un asunto no se aplica perspectiva de género, la decisión puede ser sustancialmente diferente. Esto es, para dar un ejemplo, en un proceso de divorcio podría llegar a condenarse a ese cónyuge como culpable de la causal de divorcio o podría declarárselo inocente, si no se aplica la perspectiva de género. O si estamos hablando de un proceso de violencia intrafamiliar bajo el conocimiento de una comisaría de familia, la decisión podría ser sustancialmente diferente si ese comisaría de familia, no invoca o aplica un estándar diferencial de género a la hora de tomar sus decisiones. Por eso ese principio de flexibilización de los medios de prueba aplica ¿en qué casos? En aquellos eventos en los cuales, en primer lugar, evidenciamos que hay una mujer dentro de la relación procesal. Ya el solo hecho de que haya una mujer, llámese parte demandante, parte demandada, víctima o denunciante, denunciada incluso, ya a partir de allí debemos sospechar sobre la posibilidad de que hay una vulneración de sus derechos. Esa sospecha, en tratándose de un sujeto de especial protección, como son las mujeres, no debe hacerse de manera discriminatoria. Esa sospecha no implica dar por cierto los hechos porque han sido así denunciados.
Esa sospecha no implica tampoco adoptar una decisión por la mera manifestación de la víctima, pero que sí se adentre el juzgador a tener en cuenta una flexibilización de los medios de prueba para lograr entonces esa igualdad material. Por eso la sentencia T027 del 2017 nos dice: la labor del Estado en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer implica para las autoridades una flexibilización de los procedimientos y del rigor probatorio siguiendo el criterio pro persona, dirigido a hacer efectiva la protección de la mujer frente a todo tipo de violencia. Como se verá a continuación, dice la Corte, el hecho de que en una sociedad como la nuestra, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, las agresiones entre hombre y mujer sean mutuas, no es motivo suficiente para dejar sin protección a esta última. Cierra comillas. Y es que en algunos casos, como el que analizó la Corte en este asunto, encontró que la decisión de ese juez de familia que resolvió el asunto de violencia intrafamiliar consideró que se había vulnerado el debido proceso al no aplicar perspectiva de género. ¿Y cuál en concreto fue el error de ese juzgador? Fue haber considerado que al momento en que se dieron la violencia, consideró que el hecho de que el hombre haya iniciado la violencia, pero que la mujer haya reaccionado a ella, corresponde a unas agresiones mutuas. Y al hacer unas agresiones mutuas, así lo dijo el juzgador, pues la sanción tendría que ser igual, equiparable tanto al uno como al otro. La Corte Constitucional llama la atención sobre ese hecho para dar este ejemplo y dice: señor juez, señora jueza, aplique perspectiva de género. Si hubiese aplicado perspectiva de género, la valoración probatoria hubiese sido de otra forma, ya que habría que analizar los indicios que dieron lugar a esa respuesta de la mujer víctima y el resultado hubiese sido otro. Ya no era la mujer entonces la agresora y era injusto y se está vulnerando el derecho a la igualdad si se le impone una sanción a la mujer. Y no solo eso, sino que se da un ejemplo a la sociedad que es muy grave de que la violencia puede ser naturalizada y que en el hecho entonces de que si la mujer reacciona porque el hombre ha sido el agresor, en ese supuesto tendríamos entonces que perfectamente el hombre estaría llamado a agredir a la mujer. Debemos saber cuál es el impacto de las decisiones judiciales o administrativas donde estén involucradas las mujeres víctimas de violencia. Otro de los aspectos supremamente importantes a la hora de valorar la prueba con perspectiva de género es eliminar los estereotipos que conducen a un juzgador, a una juzgadora o incluso a una autoridad administrativa a tomar decisiones, yo diría de manera inconsciente, porque introduce elementos subjetivos a la hora de la valoración probatoria y que conlleva a una realidad que no coincide con la verdad. Esa realidad es creada por el juzgador a partir de ¿qué? De sus reglas de la experiencia. El artículo 176 del Código General del Proceso nos dice que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Tenemos entonces como un método de interpretación y de valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Y es aquí entonces donde se puede evidenciar el error de ese juzgador. Porque en la sana crítica, que es la de ese intérprete, se introducen las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia. ¿Cuáles reglas de la lógica y cuáles reglas de la experiencia? Pues no otras que las del intérprete o de quien está valorando la prueba. Si esas reglas de la experiencia entonces no coinciden con unas reglas de la experiencia objetivas que son comunes a una sociedad, a una cultura determinada, pero dentro de la sociedad y dentro de unos elementos objetivos, sino dentro de sus elementos subjetivos o de sus prejuicios, entonces allí es donde se filtra el estereotipo y conllevaría a una valoración
probatoria equivocada o errónea. Nos dice el doctor Marco Antonio Álvarez en su obra Medios Probatorios, volumen 3, las reglas de la experiencia son reglas o proposiciones extraídas del diario vivir, consolidadas lenta e imperceptiblemente por una sociedad de individuos a partir de conductas o situaciones repetidas y verificadas en circunstancias similares. Por eso es tan complejo entonces eliminar los estereotipos de género, porque no es algo como que se pueda dejar por fuera al momento de valorar la prueba, como si el juez podría decir, bueno, voy a dejar esos estereotipos, mi forma de ver el mundo, mi forma de observar y analizar mi realidad, las dejo aquí en este cajón, porque hacen parte de la integridad y del consolidado mental que tiene el ser humano, que no es ajeno, por supuesto, para los administradores de justicia. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos son representaciones más o menos generales surgidas de experiencias anteriores, propias o ajenas, basadas en hechos no reales, que corresponden al imaginario propio de una cultura o de una apreciación subjetiva individual del juzgador. Ese estereotipo puede verse involucrado, no solamente el estereotipo, sino en el error en alguna valoración probatoria, pero principalmente cuando analizamos la prueba indiciaria. La Corte Constitucional, al igual que las altas cortes, han dicho que hay que darle mérito probatorio a los indicios. ¿Qué son los indicios? Primero, son medios de prueba, porque así está previsto taxativamente en el artículo 165 del Código General del Proceso. Ya sabemos que es un medio de prueba. Y este es un medio de prueba igual que el resto, igual que otro medio de prueba. Es un medio de prueba indirecto, ya que no prueba de manera directa el hecho. Pero para lograr demostrar un hecho podemos hacer uso de los indicios. La construcción del indicio se realiza a través de, primero, un hecho desconocido. ¿Cuál es el hecho que queremos demostrar o que creemos que se podría demostrar? Ese hecho desconocido parte de un hecho indicador. Un hecho indicador que debe estar plenamente demostrado en el proceso. Y a partir de ese hecho indicador, ejecutando un proceso deductivo, un proceso volitivo de análisis, de inferencia lógica que hace el juzgador, puede inferir ese hecho desconocido. Vamos a ver unos ejemplos, incluso extraídos del caso que traía la Corte Constitucional sobre el tema de violencia intrafamiliar. Un indicio es que una mujer víctima de violencia, en su historia clínica aparece registrado que ingresó a un hospital por una lesión de un golpe en el rostro. Es obvio, pues, que una mujer que ingresa a un hospital por un golpe en un rostro no necesariamente evidencia o demuestra que haya sido su esposo, su compañero sentimental. Puede ser o pudo haber ocurrido cualquier situación. Sin embargo, este termina siendo un indicio, ya que podría llevar al convencimiento, junto con otros indicios u otras pruebas, al hecho por descubrir. El hecho por descubrir no es otro que la denunciante fue víctima de una agresión física por parte de su pareja. Si este es el hecho por descubrir, este sí termina siendo un indicio. Como lo dije anteriormente, todo medio de prueba debe ser evaluado para luego también hacer un análisis conjunto de todos los medios de prueba. Y si el indicio es un medio de prueba, la historia clínica de por sí es un medio de prueba directo sobre lo que allí se afirma, pero también resulta siendo un indicio para demostrar el hecho por descubrir. Si le sumáramos este indicio, otro indicio, por ejemplo, que esa mujer pasó la noche en casa de una amiga un día entre semana, relacionado con el hecho anterior o con ese indicio anterior que llegó después de haber sido ultrajada, tuvo que pasar la noche en la casa de una amiga. El hecho por descubrir es que la denunciante fue víctima de una agresión física por parte de su pareja. ¿Será que ese hecho de que pasó la noche en casa de una amiga, posterior al suceso,
de que ingresó al hospital no termina siendo un indicio? Claro que lo es. Y no podemos descartarlo. Pero si también podemos tener en cuenta, por ejemplo, que se había presentado anteriormente una denuncia por malos tratos. Las denuncias anteriores, las denuncias pasadas, no pueden desecharse, no tenerlas en cuenta. Son hechos que demuestran por sí una denuncia pasada. Es una prueba documental donde hay una sanción, por ejemplo. Pero termina siendo un indicio para el hecho que queremos descubrir, que en este acto presente la mujer fue víctima de violencia por parte de su marido. Pero también podríamos añadir este otro indicio, que existe un informe psicológico donde se evidencian episodios depresivos. El hecho de por sí demuestra que una mujer sufre de depresión, por ejemplo. Pero si a esto le sumamos los demás indicios, podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente el hecho ocurrido el día y hora determinada, donde se aduce que fue el marido quien la agredió, podríamos darlo por probado. La suma de estos indicios nos puede llevar a la conclusión. Esta suma de indicios es imperante para el juzgador o para quien tenga en sus manos ese asunto. Dice el artículo 242, el juez apreciará los indicios en conjunto teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso, y el juez deberá hacer una inferencia lógica. Hay que tener mucha atención a los indicios entonces. ¿Y por qué se hace tanto énfasis en los indicios? Porque la violencia en contra de la mujer generalmente ocurre en ese ámbito de la intimidad, en el hogar, ese acoso sexual en el trabajo. No se lo hace en un espacio donde haya mucho testigo o donde se pueda traer pruebas directas. Por consiguiente, es necesario darle el alcance que corresponde a esa prueba indiciaria. Y no podemos descartar tampoco la declaración de la víctima. En asuntos civiles y de familia, e incluso valorando la prueba desde otras jurisdicciones, podemos decir, conforme lo dice el artículo 191 del Código Penal del Proceso, la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas. Esto implica que por el hecho de que proviene la versión de la propia víctima, debemos tenerla en cuenta y debemos apreciarla con las demás pruebas y no decir que como es su propio dicho, entonces no puede construir la verdad con su mera apreciación. Termina siendo entonces una prueba que debe ser valorada y no descartada per se. En el desarrollo de la práctica probatoria, algo que ha sido reiterado y que también ha sido exaltado por la jurisprudencia de las Cortes, es la forma como se pregunta, la forma equivocada de formular las preguntas, incluso desde que se recibe la denuncia o desde que se formula un interrogatorio de parte en un proceso de divorcio, de unión marital de hecho, de un proceso de violencia intrafamiliar, en una comisaría de familia, etc. Hay preguntas revictimizantes. Hay preguntas que vulneran derechos fundamentales a la víctima. Tratándose de una mujer víctima, debemos tener mucha atención en evitar ese tipo de preguntas. ¿Cuáles, por ejemplo? Aquellas que reiteran los hechos ocurridos donde fue víctima de violencia. Está bien que ese juzgador, ese comisario de familia, requiera saber exactamente qué fue lo que pasó. Pero no hay que acudir a la vulneración del derecho a la intimidad, a ese derecho fundamental, a ese núcleo fundamental del derecho, que si tratamos de indagar al punto de querer saber los detalles de todo lo ocurrido, pues podríamos estar revictimizando, porque es volver a esos hechos que han causado dolor. Y partamos de la presunción, al menos, de que esos hechos ocurrieron. También preguntas sobre indagando las razones por las cuales no denunció anteriormente. Una cosa es preguntar, saber, indagar objetivamente si hay denuncias.
Claro, porque como ya lo mencioné hace un momento, puede que la denuncia ayude a verificar que ese hecho ocurrió, sea favorable a la misma víctima. Pero otra cosa es preguntarle a la víctima el por qué no lo hizo. ¿Por qué? Partiendo de la idea de que no hay denuncias. ¿Por qué no denunció? Tendría que haberlo hecho. ¿Por qué tiene que esperar entonces a que se den este tipo de maltratos para que usted denuncie en esta ocasión? Pregunta revictimizante, pregunta prohibida, pregunta que vulnera derechos fundamentales. Indagar por sus condiciones personales pasadas, otras relaciones, comportamientos personales, experiencias sexuales. Preguntas prohibidas corresponden a la intimidad. Hay que descubrir lo que se está verificando en ese momento, en ese caso, en esa denuncia. Y el hecho de que la persona tenga unos antecedentes, digamos, de varias relaciones sexuales, o haber estado con varios hombres, o haber tenido relaciones con varios novios, no son determinantes, ni tampoco requieren ser indagados. Son preguntas revictimizantes prohibidas. Indagar por sus conceptos personales sobre el comportamiento de una mujer, su forma de vestir, etc. ¿Qué opina usted de las mujeres que salen a altas horas de la noche? ¿Qué opinión tiene o por qué cree usted que el señor abusó de usted? ¿O por qué cree usted qué ha hecho para que este señor la maltrate en la familia, en el hogar? Preguntas revictimizantes. Atención con ello. Puede que, como dije, sean involuntarias, pero tenemos que estar muy atentos si hay una mujer víctima a eliminar ese tipo de preguntas. Asimismo, preguntas sobre las intenciones o deseos personales respecto de un evento o el suceso motivo que rodeó el caso, ¿no? ¿Qué la llevó usted a tomarse unos licores esa noche? ¿Qué la llevó usted a no abrir la puerta a su marido en las altas horas de la noche? Etcétera. Y de igual manera, resaltar finalmente el derecho a la no confrontación. No olvidemos que por mandato de ley, como lo reitera esta sentencia, la sentencia T-184 del 2017, la mujer tiene el derecho de decidir si se enfrenta o no con su agresor o presunto agresor. Si estamos dentro del trámite, ya sea de divorcio, ya sea de una comisaría de familia, debemos indagar previamente si la mujer desea o no estar al frente de ese agresor, para que de esa manera no se la revictimice también. Y bueno, finalmente diríamos que algunas premisas advertidas por la Corte Constitucional. En ningún caso los derechos de un agresor pueden ser ponderados judicialmente con mayor peso que los derechos humanos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. Dice la Corte Constitucional, tenga en cuenta que una víctima de violencia en Colombia no llega en igualdad de armas procesales a un proceso civil o de familia. No se puede invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y domésticas. Existen diferentes tipos de violencia contra la mujer, algo supremamente importante, que no se trata solamente de evidenciar que hay una violencia física. La violencia psicológica, patrimonial, sexual, también debe ser analizada, evaluada, y si la gravedad de la misma corresponderá a hacerla, miren, a la víctima como tal. Nosotros, los juzgadores o los intérpretes, incluso a toda la comunidad jurídica, debemos partir de que la víctima es el sujeto de protección y no hacer este juicio de cuál sería el alcance de la violación o de la agresión en ese sentido, sino la víctima la que lo debe determinar. Dice la Corte, acepte que existen estereotipos en razón del género, identifíquelos y elimínelos en la valoración probatoria. Para poder eliminar un estereotipo, lo primero que debemos hacer es identificarlo. Si no logramos identificarlo, difícilmente podemos eliminarlo. Distribuye la carga probatoria, como ya lo mencioné. No en todos los casos existe violencia mutua. Se debe analizar la prueba de manera sistemática y en conjunto, sin dejar por fuera aquellas que puedan dar indicios de la historia del victimario. Analizar el contexto de la violencia, fundamental. No se debe descartar de plano la versión de la víctima, como ya lo dije, y como ya lo ha mencionado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, comillas, es necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano. Se trata de garantizar derechos fundamentales
se trata de cumplir con los mandatos establecidos en nuestra Carta Política, en los convenios internacionales, pero principalmente de lo que se trata es de lograr una justicia y un orden social que nos permita a todos y todas caber en esta sociedad y así hacer posible la garantía de los derechos. Muy bien, esto en resumen queríamos compartir a efectos de tener algunos insumos de la valoración probatoria y a continuación entonces estaré presto a resolver las preguntas que se hayan formulado. Doctora Mónica. Primera pregunta, doctor Diego. ¿Cómo se logra evidenciar los estereotipos en la prueba inicial? A partir de la inferencia lógica y de saber si efectivamente lo que conllevó a la verificación de ese hecho corresponde al hecho demostrado o si es una apreciación subjetiva que conlleve al convencimiento del juez sobre un elemento no propio de los hechos a demostrar. Siguiente pregunta, doctor. ¿Puede una decisión judicial variar al aplicar o no perspectiva de género? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y como lo mencioné y me gustaría resaltarlo, es cierto, la aplicación de la perspectiva de género hace posible que las decisiones judiciales puedan ser sustancialmente diferentes. Y esto no es un mero discurso, se ha demostrado ya en diferentes casos, asuntos, en aquellos donde son revisados, por ejemplo, en sede de tutela por la Corte Constitucional o incluso en las instancias correspondientes, cómo la decisión de un juez puede variar con o sin perspectiva de género. Y esto implicaría entonces cómo una decisión judicial puede ser injusta o justa si aplicamos o no esa perspectiva de género. Siguiente pregunta, doctor Diego. ¿No se afecta el principio constitucional de la presunción de inocencia al aplicar perspectiva de género en algunos casos? A ver, tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de la jurisdicción penal, el estándar probatorio es más rígido, es rígido. En este sistema debemos tener presente que la presunción de inocencia es el mandato constitucional que le impone al juzgador estar atento de que quien acusa logre demostrar o desvirtuar la inocencia del acusado. Mientras que si hablamos de la jurisdicción civil o de familia, esa presunción de inocencia, si bien es cierto, podría mantenerse, y por supuesto, así es constitucionalmente, debemos tener en cuenta que en la balanza, en esa pugna de derechos y la verificación, la demostración de la verdad, hace posible que también esté en tela de juicio la presunción de la víctima de ser víctima, de que los hechos denunciados por la víctima son ciertos. Y sobre todo porque se trata de un sujeto de especial protección, como lo es la mujer. Y si se acepta que históricamente, como en efecto lo es, ha sido discriminada la mujer, esto implicaría entonces, como bien lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la mujer víctima de violencia no llega en igualdad de condiciones al proceso, al igual que el victimario o el hombre, porque las condiciones se parten de que podrían ser diferentes. Unas condiciones, digámoslo, desde el punto de vista económico, cultural, filosófico, de situaciones reales de la familia, etcétera. Son situaciones particulares que en un contexto determinado, pues no podríamos establecer esa igualdad y por consiguiente tampoco podríamos suponer que se estaría vulnerando la presunción de inocencia. En un proceso de violencia intrafamiliar, tenemos que tener presente que lo que se logra lo que se pretende es proteger a la víctima principalmente y no la de descubrir si hubo un delito. Esto le corresponde a la jurisdicción penal y esto cambia la decisión y sobre todo la aplicación del estándar probatorio en estos casos concretos. Doctor Diego,
¿Qué mensaje dejaría a los servidores judiciales que nos están viendo en este momento en esta aplicación de esta perspectiva de género, doctor? Bueno, el principal mensaje es que tengamos muy presente que esto es un deber, ¿no? Se trata de un deber, no es una dádiva, no es un favor que estamos haciendo, no se trata de proferir decisiones a la vanguardia de los derechos, no, es un deber legal, constitucional y convencional. Partiendo de esa idea, pues es un deber formarnos, conocer de estos temas, ser sensibles sobre los efectos que produce la decisión judicial cuando se trata de una mujer víctima, sobre el impacto social, como ya lo decía, de las decisiones, de aquellas decisiones en donde podríamos replicar la violencia o naturalizarla, cosa que también está en nuestro deber, hacer posible, hacer ese aporte a la sociedad con nuestra función, con lo que hacemos, que es administrar justicia. Entonces, el mensaje es tomar esto en serio, como lo decía, como se suele decir, tomar los derechos en serio, saber que esto es un deber y que debemos cumplirlo a cabalidad. Un agradecimiento muy especial, de nuevo, al doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, por estar aquí en la Escuela Judicial con nosotros, doctor, por esta clara explicación sobre la manera en que la perspectiva de género desempeña una función epistémica al ofrecer una herramienta que permite al juzgador identificar, visibilizar los estereotipos de género que se presentan en el razonamiento probatorio bajo el ropaje de pretendidas máximas de experiencia. Por este mensaje que ha dejado, doctor, por todo este conocimiento que nos ha dado el día de hoy en esta conferencia. De nuevo, doctor Diego, nuestros agradecimientos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.